Volvemos. Estaba saliendo la noticia. Volvemos. Bien, vamos a mirar los procuradores. Uno de los que se ha hecho famoso por el relato bíblico es Pilato, ¿no? Llamado Poncio Pilatos, ¿no? Para nosotros, pero su nombre verdadero era Pilato. Él estuvo entre el 26 a 36 después de Cristo como procurador. Fue el quinto procurador, así que no es el primero. Ya hubieron otros más antes de él. Y bueno, ha sido conocido pues por el juicio de Jesús. Cayó en el año 36 por matar injustificadamente a unos samaritanos, ¿no? Roma lo destituye, se va a Roma, se refugia por ahí, por una provincia y luego, bueno, queda en el olvido y muere, ¿no? Algunos dicen que él se convirtió, ¿no? Hablan de una historia, pero esa historia no es tan cierta. Fado, que gobernó entre 44 y 46, menos tiempo que Pilato, reclamó la custodia de las vestiduras del sumo sacerdote y produjo una breve rebelión. Después estuvo Alejandro, el 46 al 48, crucificó a dos hijos de Judas Galileo, Jacobo y Simón, por rebelión, ¿no? Cumano, al año 48 al 52, gobernó una época tumultuosa. Cuando un soldado romano hizo un gesto indecente durante la Pascua, brotaron disturbios y murieron varias personas. En otra ocasión, cuando un soldado rompió un rollo de la ley, una multitud de judíos acudió a Cesarea para objetar esta acción y Comano se vio obligado a ejecutarlo. Eso lo dice Packer también en su historia sobre el Nuevo Testamento. Y al final fue desterrado, ¿no? Comano fue desterrado. Aquí está Pilato. Bueno, esto es una representación de Pilato, ¿no? Y el sello o un sello, ¿no? O la figura de rostro de Pilato. Bueno, Félix es el otro que aparece en la Biblia, 52 a 60. Sus drásticas acciones llevaron a la guerra, se opuso a los celotes. De este grupo surgieron los sicarios, es decir, los asesinos, los sicari, ¿no? Que ya no estoy mencionando aquí, ¿no? No mencionamos a los sicari. Los celotes son los cananistas, ¿no? Pero que luego surge un grupo, una facción más radical, eran los sicari, ¿no? Llegaron a asesinar hasta el sumo sacerdote Jonatán y Félix fue desterrado, ¿no? Festo, del año 60 al 62, a su llegada al poder, Israel estaba fuera de control, el fanatismo religioso era terrible, murió repentinamente y la situación entró a niveles alarmantes. Desde esta época se dio muerte a Jacobo, hermano de Jesús, ¿no? Otra vez Packer lo menciona. Y surgieron sumos sacerdotes rivales y las batallas se daban en las calles, ¿no? Festo también es otro que me parece que es mencionado. Entonces, eh, ya esto lo menciona el Nuevo Testamento. En esta época ya no es lo que diríamos la época intertestamentaria, ¿no? Porque desde Pilato ya todo esto aparece en el Nuevo Testamento, ¿no? En el mismo los Herodes también, en alguna manera, ¿no? Pero estamos tomando como una especie de, a ver, de lo que llamaríamos eh, esto que ponemos en la puerta, ¿no? Como una especie de, ¿cómo le llaman eso que, me olvido, lo que ponemos en la puerta para Bisagras. bisagra, ¿no? Una forma de bisagra. Estos están en ese tiempo, ¿no? Es una bisagra entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, ¿no? Y ya son parte del Nuevo Testamento,
pero son bisagras, es decir, está en el proceso de ese cambio, ¿no? ¿Ya? Que ellos no eran conscientes de eso, pero en el Nuevo Testamento aparece ese aspecto. Así que, de paso, también teníamos que preguntarnos, ¿no? ¿Cuándo termina el periodo intertestamentario? ¿Hay un término del periodo intertestamentario? ¿Mm? Porque uno diría, bueno, termina en el momento en que Jesús hace presencia en esta tierra. Y ahí termina el periodo intertestamentario o interperiodo. Ahí terminaría con la presencia de Jesús. Pero el relato aparece después y los sucesos continúan. Jesús de niño no aparece, él aparece ya de grande, ¿no? A los 30 años, a los 30. Entonces han pasado, ¿cuántos? 25 años, 24 años más o menos. Entonces en ese lapso solamente estaba quién, estaba Herodes el Grande y Herodes Antipas, nada más. Y seguramente algún procurador por ahí, ¿no? Hasta llegar a Pilato, que ya es parte de la historia que aparece en el Nuevo Testamento. Entonces, no hay una específicamente dentro de la historia y dentro de la cronología, no hay una etapa de final del interperiodo. No hay un final, ¿no? Sino hay una continuidad, ¿ya? Y por eso decimos que esta etapa donde están los Herodes, están los procuradores, vienen a ser como una bisagra, ¿no? Entre el Antiguo y Nuevo Testamento, ¿no? O sea, une digamos, los acontecimientos, une esa parte para entrar a la historia del Nuevo Testamento, ¿no? Aquí está Pablo en su defensa ante el procurador Félix, ¿no? Bueno, esta es una ilustración, ¿no? Más procuradores. Bueno, hoy día existen procuradores, ¿no? Sí, los procuradores del Estado. Este, todo Estado tiene su procurador, o por lo menos nosotros en todo el sistema jurídico que hay en el país, los procuradores son los defensores del Estado, ¿no? Son los defensores. Así como los fiscales son los acusadores, ¿no? Los que investigan los casos, ¿no? Los procuradores son los que defienden al Estado, ¿no? Se supone que defienden, algunos a veces no los defienden, pero los procuradores del Estado, entonces, ellos son los que ven casos que tienen que ver con a una situación en la que está el Estado este, es perjudicado, ¿no? Albino, 62 a 64, aprovechó la situación para su provecho cobrando considerables sobornos. Alvin, ya, ahí está, Floro, ahí está repetido. Floro, saqueó pueblos enteros y la corrupción era total, 64 a 66. Y del año 68 al 70 se libró una heroica guerra que terminó con la trágica derrota del año 70, cuando la ciudad y el templo fueron invadidos y destruidos, ¿no? Eso también lo dice Packer. No puse aquí ninguna figura de la destrucción de la ciudad, porque ya no corresponde a la época que estamos estudiando, ¿no? Por eso que no lo puse. Y aquí está otra parte, las sectas judías, ¿no? Las sectas judías. Ya hasta ahí vamos a llegar y ya la próxima semana vamos a mirar algunos otros detalles. Creo que aquí tenemos, cuando avanzamos a lo que sea y hacemos un repaso a la próxima. Están todos estos, hasta los esenios, ¿no? Los saduceos, los herodianos, todos ellos, ¿ya? Y luego viene el templo, ¿no? Aquí está el templo que construyó Herodes, ¿no? Antipas, que sí, ¿no? Muy hermoso de paso, que algunos posiblemente dicen que ha sido mucho mejor que el de Salomón, como estructura, ¿no? Y mucho más grande también. Sí. Pero el primer templo siempre el judío lo veía como la gloria, ¿no? Lo mejor. Es lo mejor. Y este de aquí no lo ven tan bien, aunque
estéticamente, ¿no? Y arquitectónicamente parece que era mucho mejor, ¿no? Un templo muy, muy bonito, ¿no? De estilo romano, sobre todo, de estilo romano. De paso, este Herodes fue muy dado a construir, ¿no? Y a hacer grandes construcciones, ¿no? Hizo un puerto, ya, que ya está hundido y dicen que han descubierto algunas cosas y algunas argamasas que hizo él de esos lugares y que construyó con una especie de cemento hecho con huevo de aves, de mar, y hasta ahora no han descubierto cómo lo hizo, pero dice que pega mejor que el cemento, ¿no? Y es más duradero que el cemento, ¿no? Que hasta ahora se ha logrado, ¿no? Lastimosamente no está todo ese puerto, eh, está hundido. Y el otro lado es también hizo un palacio, ¿no? Por Masada, ¿no? ¿No? Una fortaleza, ¿no? Fue un gran constructor, le gustó construir y era pues un personaje bastante fan de los romanos, ¿no? ¿No? Lo hacía al estilo romano, ¿no? En eso sí se resalta y la historia también lo ve como eso, ¿no? Un gran arquitecto, un gran constructor, ¿no? Bueno, esto lo vamos a ver la próxima semana, creo, esta parte sí, ¿ya? Vamos entonces a lo que nos corresponde por ahora. No sé si alguien quiera decir algo antes de entrar a esta parte. Bueno, ¿por qué se le llama sectas? Bueno, el concepto de secta, y que aparece en la Biblia también, no es el mismo concepto que tenemos nosotros o que hemos aplicado los evangélicos. El concepto nuestro es un concepto muy particular que no está ni entre los libros de sociología de la religión, ni en otros elementos, tampoco, ni tampoco en la Biblia. La palabra secta no está hablando de un grupo hereje o que está en error, que es el concepto que tenemos nosotros, ¿no? Nosotros decimos, eso es una secta, ¿por qué? Porque tiene errores doctrinales y porque sus enseñanzas son herejes, ¿no? Digamos, los calificamos de esa manera. Bueno, pero en la Biblia ni en las ciencias de la religión la palabra secta significa eso. La palabra secta es un grupo, una facción religiosa de un movimiento grande. ¿Me dejo entender? O sea, una secta viene a ser un grupo muchas veces cerrado, muy hermético, que solamente entra personas específicas en ese grupo, no cualquiera, ¿ya? Y que pertenece a una determinada tendencia, ¿no? De un movimiento grande, como digo. O sea, en el judaísmo había muchas sectas, o sea, ciertas tendencias o variantes de pensamiento o de doctrina dentro del judaísmo de aquella época, ¿ya? El judaísmo nunca fue monolítico, siempre tuvo estas variables. Hoy también las tiene igual, ¿no? Igual que el cristianismo no es monolítico, nunca lo fue, siempre fue variable. Hubo varios movimientos. El movimiento que triunfó es el que llega a Roma y es el que toma el poder y la fuerza y después destierra a los demás, ¿no? Luego de eso, entonces, de la misma iglesia de Roma se separa la iglesia ortodoxa, la del Oriente, y luego en el Occidente ocurre la división y sale el protestantismo, ¿no? Entonces salimos de ese movimiento de Roma para tratar de volver al original o a la iglesia original o universal, ¿no? Esa es la tendencia que se trata de hacer, aunque no lo hemos logrado. Este, la iglesia ortodoxa también se proclama como universal, ¿no? Y ahí está. Pero son grupos y no le llamamos sectas. La iglesia católica sí le llama así, especialmente
al protestantismo, ¿no? Le llaman sectas protestantes o las sectas evangélicas, incluyendo los grupos que nosotros llamamos sectas también, ¿no? Entonces, para la Iglesia Católica, todo aquel grupo que está fuera de la Iglesia Católica es una secta, ¿ya? Y no es una Pastor, palabra despectiva para ellos, ¿no? Para nosotros sí es una palabra despectiva, ¿no? Sí, perdón. pastor, disculpe, tengo una duda. Por ejemplo, en Hechos, menciona acerca también de la secta. Por ejemplo, Hechos 24:5, o sea, la ¿Ya? secta de los nazarenos. Sí, ajá, Ahí, claro. ahí, Ya, sigue, sigue. o sea, ahí cómo se interpretaría Ya, de lo que está mencionando usted. claro, justamente en Hechos Mm, menciona ese detalle y la Biblia lo utiliza en el sentido correcto de lo que es una secta bíblicamente, ¿no? ¿No? No como lo mencionamos doctrinalmente, que ya es otra cuestión. O sea, ya hemos dicho para los usos prácticos, secta es un grupo que enseña herejías, ¿no? O falsas enseñanzas, falsas doctrinas. Pero en el caso de la Biblia no menciona eso, porque a los cristianos le llama secta, ujú, ¿no? A eso se está refiriendo, ¿verdad? Gracias por sí. ese detalle. A ver, capítulo 25, ¿no? El versículo Hechos 24, versículo 5. 24:5, ya. Ujú. Ajá, dice. En el 5, nos hemos dado cuenta de que este hombre es una plaga por donde quiera que va, promueve la sedición entre los judíos y además encabeza la secta de los nazarenos. Entonces están acusando a Pablo de sedicioso, ¿no? Que altera el orden público y que además es cabeza, o sea, el que dirige una secta, ¿no? Llamada los nazarenos o la secta de los nazarenos, es decir, los seguidores de Jesús, ¿ya? Ahí están declarando que los nazarenos son una facción de el movimiento judío o del judaísmo de aquel tiempo, ¿ya? Es una facción, así lo ponen. Entonces, una secta es una facción, ¿no? Un grupo, ¿ya? Acá dice, el sumo sacerdote Ananías, dice, ¿no? Dice, con Tértulo se presentaron ante el gobernador para acusar a Pablo. ¿Mm? Y Tértulo comenzó la acusación ante Félix, ¿no? El procurador que le dijimos, ¿no? Félix. Ujú. Y Félix después habla con Pablo, ¿no? Y lo que a mí me llama la atención de él cuando habla con él después, este, eh, creo que este Félix es el que, si no me equivoco, ujú, no sé si es el que él dice, por poco me persuades. Sí. ¿Mm? Ujú. Oye, Festo. Bueno, ahí está Festo también el otro. ¿Mm? Bueno, en todo caso, el hecho es que este Félix es el que dice que es un agitador, ¿ya? Y que pertenece a una secta, de las tantas sectas que tenían los judíos, pues, ¿no? ¿Mm? Entonces, así como estaban los fariseos, estaban los saduceos, estaban los sacerdotes, también estaban los nazarenos, ¿no? ¿No? Que estaban empezando, ¿ya?
Entonces, secta en la Pastor, Biblia tiene una concepción diferente, si se dan cuenta, ¿ya? pastor, ¿Sí? justo hablando ya, un poquito tocando este tema de los sectas, justo en el libro de Hechos habla bastante de eso, justo en Hechos 26:5, si ahí nomás lo busca, lo Ya, menciona, ¿no? Como la vida anterior de Pablo pertenecían ya. a, si bien lo entiendo, él era conformable en eso, de la vida, su más lujosa secta. O sea, Ujú. búsquelo en Hechos 26:5. Ya, Ahí habla sobre todo la vida anterior de Pablo, antes de que sea, se creo, si mal no me equivoco, se convierta en todo en su juventud. Él ya. creía y buscaba ¿cómo se llama? Veía la secta como una buena religión, si bien lo tengo, y que vivió como fariseo en esos tiempos, Claro, claro. en Hechos 26. ¿Y cómo lo podría yo explicar ese término? Hechos 26:5, Co- si estoy leyendo. Como aparece, pues, ¿no? Acá, ¿no? Dice, y he vivido de acuerdo a las normas de los fariseos, que es el grupo más riguroso de nuestra religión, ¿no? Ujú. Y no sé si en el texto de la 60 dice así. Pero Justo yo dice, lo estoy leyendo el 60, justo. a ver qué dice. Acá dice, ve, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Ajá, secta, entonces ahí aparece así. Acá dice grupo más riguroso. O sea, Ajá, la pero secta es un lo grupo cambian. en realidad. Claro, está bien que lo hayan traducido así acá, ¿no? Sí. Secta es un grupo, ¿no? Una facción, como dije, ¿no? Un grupo, una facción de un grupo mayor, ¿no? Entonces, Entonces, acá da a entender, pastor, que Pablo asistía en su vida anterior a una secta, si bien lo logra entender. Acá claro, conforma su rigurosidad. pero entendido en el contexto bíblico, o sea, Claro, no como nosotros entendemos. En el mundo evangélico, nosotros ponemos secta como algo malo. Pablo sí. está poniendo a secta como algo bueno, ¿ya? Como un movimiento bueno, ¿no? Por eso dice, es riguroso, o sea, muy riguroso, muy estricto. Está mostrando que era un grupo que estaba correcto, ¿no? Entonces, hay una diferencia en el uso que nosotros le damos, ¿no? ¿Cómo llamaríamos a estos grupos que están en herejía, en falsas doctrinas? Mm, les decimos sectas porque ese es el concepto que le hemos dado nosotros, pero ese no es el concepto de la palabra secta, ¿no? Secta tiene otra connotación, ¿no? ¿no? Que es una facción estricta o una facción o grupo que practica de una manera, ¿no? Y entonces, aplicando ese concepto dentro de la Biblia, diríamos que el cristianismo tiene bueno, son varias divisiones, pero de las más importantes son la católica, la ortodoxa y la protestante. Son tres facciones. Esas tres facciones serían sectas, ¿no? Secta sería la iglesia de Roma, secta sería la iglesia ortodoxa y la protestante también, en ese sentido, ¿no? En el sentido de ser facción nada más, o un grupo. De eso, claro, la iglesia católica es la más grande, y entonces de ahí ya pasa a ser otra cosa, ¿no? Y en términos religiosos, ahora, ya no bíblico, pero en términos religiosos se utiliza de otro modo el nombre de la secta. No como nosotros, sino en términos religiosos se utiliza de esta manera. Que una secta es un grupo iniciado, de un grupo cerrado, pequeño, que cuando se desarrolla, toma estructura y organización, se convierte en religión. Así es, entonces la Iglesia Católica es religión, el movimiento protestante es religión, la ortodoxia es religión, pero no son tres religiones, las tres son cristianas al final, las tres son parte del movimiento cristiano. Nos guste o no nos guste, es así. Que la iglesia de Roma está desviada es otra cosa.
Que la ortodoxa es muy estricta y muy especial sacramentalista, también. Que la protestante es mucho más abierta, bueno, ahí está, pero de todas maneras, estas tres no podemos quitarle el concepto de que son cristianas, ¿no? Son Pastor, cristianas, sí, pastor, una consulta. Aquí dice que los fariseos ejercían una... No, aquí está, dice, en principio, los fariseos eran los intérpretes de las tradiciones orales de los rabinos. sí, ¿No eran rabinos los fariseos? ¿O, sí, o sí eran habían, rabinos o tenían no, escuelas? las escuelas rabínicas son una cosa, creo que no lo he mencionado aquí, pero integradas por fariseos. Por ejemplo, Gilel era un rabino de corte fariseo, era parte de los fariseos, ¿ya? Entonces, los eh, rabinos eran parte de los fariseos, ¿no? ¿Y Shammai también era fariseo? ¿O También, también. también? Todo Los eso dos eran movimiento fariseos. May está dentro de los fariseos, ¿ya? Y Ok. dentro de los fariseos están los círculos rabínicos. Bueno, ahí está mencionado de alguna manera. Sí está, claro que sí. No, no lo he puesto aparte porque el movimiento rabínico, si bien en general se conoce así, pero con la tradición farisea, no es de tradición saducea, nunca, ¿ya? Es dentro del movimiento fariseo que se dan los rabinos o los grandes, digamos, doctores de la ley, de alguna manera, ¿no? Maestros, claro. Ya, los saduceos era otra cosa, ¿no? Que estaban más para el asunto de el sacerdocio, ¿ya? A muchos sacerdotes eran saduceos, ¿no? Bueno, durante la época de Juan Vilcano entonces surgieron los fariseos como grupo religioso, ¿no? Surgió de las raíces de los antiguos Hasidín, ¿no? Los Hasidín fueron los que lucharon con los macabeos, ¿no? Su nombre proviene de la transcripción griega del arameo, frishá, que significa separado, ferishá. En principio, los fariseos eran los intérpretes de las tradiciones orales de los rabinos, ¿no? Interpretaban estas tradiciones orales y ejercían una poderosa influencia sobre las masas campesinas, aunque su origen era de comerciantes de clase media, ¿no? Josefo observó que cuando el pueblo judío se enfrentaba a una decisión importante, confiaba en la opinión de los fariseos y no la del rey ni la del sumo sacerdote, ¿no? Los fariseos eran escogidos para las altas posiciones dentro del gobierno, entre ellas el Sanedrín. Sí, muchos eran del Sanedrín. Por eso es que posiblemente Pablo haya sido parte del Sanedrín también, ¿no? Y en el tiempo de Jesús solo había unos 6.000 fariseos, ¿no? Más o menos sería esa cantidad, porque bueno, en Jerusalén había poca gente, en Judá no era tampoco, no había millones de millones como ahora, ¿no? Algunos miles. Bueno, esta es una representación, ¿no? De lo que serían fariseos. ¿Cuál era el objetivo de los fariseos? El objetivo de la asociación era doble: observar en forma muy estricta y en conformidad con la ley tradicional todas las ordenanzas relativas a la pureza levítica y ser puntillosos en extremo con todo lo relacionado con los deberes religiosos. Ellos eran los que interpretaban la ley, la Torá escrita, y también aplicaban la Torá oral y las tradiciones judías, ¿no? Y Jesús por eso en algún momento dijo, no, erráis ignorando las escrituras porque han dejado la escritura para seguir palabras de hombre, ¿no? O pensamientos de hombre, ¿ya? Entonces, eso extremaron más. En algunas cosas quisieron interpretar el texto, la ley, pero se les pasó la mano, ¿no? En algunos casos, ¿no? Aunque tenían también posiciones, ¿no? Por ejemplo, la posición de los fariseos, especialmente dentro del rabinismo, en cuanto al asunto de la carta de repudio, ¿no?
en que algunos decían que se podía repudiar a la mujer por cualquier cosa, ¿no? Y darle carta de repudio, ¿no? Que era básicamente la palabra, o también, no era divorcio, ¿no? No es carta de divorcio, no existía el divorcio tal como hoy día se conoce, ¿no? Eh, es es más bien, sí es separación, sí, pero más era la idea de que disolver, ¿no? Era carta de disolución del matrimonio, o sea que cuando un hombre, porque la mujer no podía hacer eso, por ese caso, hoy día sí, la mujer puede plantear el divorcio, ¿no? O el hombre, cualquiera de los dos puede plantear el asunto. No, en aquella época la mujer no tenía voz, no tenía derecho. Entonces era el hombre el que decidía. Si quería, se quedaba con ella y si no quería, pues la dejaba, ¿no? Y entonces para dejarla tenía que presentar una carta, ¿no? Una carta de disolución se llamaba. ¿Qué significa eso? Que pedía disolver el matrimonio. No sé si les suena esa palabra a algunos, quizás a los mayores. Disolver. Pero ¿qué era lo que disolvía? Era el vínculo matrimonial. Que para el mundo judío, entonces cuando existía eso, o cuando se daba eso, la pareja quedaba libre como si no se hubieran casado ninguno, como si no hubieran tenido ninguna vez ese matrimonio o esa institución, ¿no? Como si no hubieran sido marido y mujer, nunca. ¿Ya? Cuando se daba el caso de esta disolución, ¿no? Y entonces el hombre quedaba apto para casarse con quien quiera, ¿no? Esa es la decisión del varón. La mujer, bueno, ahí quedaba, también podía casarse, ¿no? Pero ya eso no era porque ella quería, sino si es que había el candidato o no, ¿no? Y quedaba también de seguro desamparada, porque al no tener nombre, ese era otro problema. Pero bueno, esa es otra cosa. Y esa era una tendencia. La otra tendencia era que no se podía hacer carta de disolución por cualquier cosa, sino solo por una sola cosa, ¿no? Solo por fornicación, ¿ya? Y esa fornicación se entendía de varias maneras también, ¿no? Y ahí viene el problema. Una era que la idea de fornicación o adulterio, porque adulterio y fornicación lo mismo, ahí viene otro problema también. Nosotros los evangélicos hacemos diferencia entre uno y otro, pero es lo mismo. Y si la mujer hubiese caído en adulterio, entonces el hombre estaba libre para pedir carta de disolución, ¿ya? Y él, como parte inocente, podía casarse y era libre. Y si ella se casaba con otro, ya como ya había sido adúltera, entonces también contaminaba al otro, ¿no? Eso es lo que dice Jesús. Así lo dice Jesús. Solo en ese caso, ¿ya? Y adulterio no es como nosotros decimos que es relaciones sexuales fuera del matrimonio. Fornicación es tener relaciones cuando uno es soltero. Ese es un concepto que no sé de dónde inventamos nosotros los evangélicos. Eso no existe en la Biblia. No existe eso. Porque adulterio y fornicación es lo mismo. ¿Ya? Un casado puede fornicar, sí. Un joven puede adulterar, sí. Las dos cosas son lo mismo. ¿Ya? Porque adulterar es, a ver, es alterar el orden, alterar las cosas, ¿no? Tú, por ejemplo, eh, antes se vendían las leyes en botella, ¿no? Y había el caso de que algunas personas en unas bodegas adulteraban la leche, ¿no? Le ponían agua y así, entonces tenían más botellas, ¿no? 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 Entonces, leche adulterada.
¿no? ¿Es qué cosa? Es ponerle algo que no es correcto, que no es su esencia natural, ¿no? Y el adulterio es eso, ¿no? ¿No? Meter algo que es extraño a la naturaleza original, ¿no? De algo. Entonces, eso lo puede ser un joven soltero o puede ser uno casado, ¿no? No hay diferencia, ¿ya? Como en el caso que le dice a Oseas, ¿no? El Señor, ¿no? No cásate con una mujer fornicaria, ¿no? Y ella dice adulteró o fornicó con otros, ¿no? Y la Biblia habla de eso también, ¿no? De las fornicaciones eh, con las naciones, por ejemplo, dice, ¿no? Entonces, bueno, entonces no hay no hay esa diferencia que decimos. Entonces, ¿qué cosa sería en todo caso el, ah, esta palabra, fornicación? Fornicación viene de pornía, de ahí viene pornía, que también hay uno conflicto y como se usa de varias maneras, pero en general sería este, hacer lo que llamaríamos así, ¿no? Este, hacer uso del sexo, no, el mal uso del sexo haría, ¿no? Sí, mal uso del sexo, o sea, mal uso de las relaciones sexuales, ¿no? Ahí intervendría muchas cosas, está dentro de esa fornicación hay muchas cosas. Está la zoofilia, la necrofilia, ya, la homosexualidad, el lesbianismo, bueno, y las aberraciones diversas, las violaciones, todo eso tendría relación con fornicación, ¿no? Entonces, eso es parte también, ¿no? Y también tener relaciones con una persona, ¿no? Estar casado o no. ¿Ya? Entonces, eso sería fornicación, en todo caso. No lo vemos así, pero es una palabra que tiene muchas connotaciones, como le digo, ¿no? Entonces, Hillel Shammai era el que decía solamente por esos casos sí se puede hacer disolución o carta de repudio, ¿no? Entonces, en el mundo judío no es que no había, sí había eso, ¿ya? Es en la Iglesia Católica que aparece que el matrimonio es indisoluble y lo ponen como sacramento. Entonces, nadie se puede divorciar, no existe el divorcio en la Iglesia Católica, ¿ya? O sea, tienen corte religioso. Ese aspecto solamente puede haber una excepción, y la excepción es la que es cátedra, el Papa pueda declarar nulo un matrimonio, ¿no? Pero esos son casos muy extremos, Muy lejos. ¿ya? Y que también no es para cualquiera, ¿no? Por ejemplo, hay un caso que se dio entre nosotros y el conocido presidente, don Fernando Belaúnde Terry, ya se separó de su esposa, de su primera esposa, no por el civil, ya, sino por la iglesia. Apeló al Papa y el Papa le dio la bula o la resolución para que para darle esa excepción, ¿no? Entonces, y luego se casó con su secretaria, ¿no? Entonces, eso lo aplica a los católicos, ¿no? Y no a todos los católicos, se dan cuenta. En el mundo evangélico, de acuerdo a la confesión de Westminster, ya, sí existe el divorcio, o se da el divorcio, pero en casos específicos, no es que es una práctica común o que es para todos o que se consiente el divorcio, no. En la confesión oeste no habla de eso, pero sí habla de casos en donde se puede dar, ¿no? Y está establecido ahí en uno de los artículos de la confesión de Westminster, ¿no? Que no lo practicamos, en el mundo evangélico seguimos la misma línea de la tradición católica, ¿no? ¿No? Si una pareja se divorcia, ya lo marcas a los divorciados, ¿no? Ya está. Y hasta le quitas el ministerio, le prohíbes muchas cosas. Hay denominaciones que son así de fuertes, ¿no? En fin. Pero bueno, eso es un corriente muy, muy católica dentro del mundo evangélico, ¿no? Bueno, esa es la... Sí, sí, ¿qué va? Sí, Julio.
Pastor, en Mateo, sobre el tema de los fariseos, en Mateo 23, Jesús le hace una crítica fuerte a ellos. Le dice, le dice en el versículo, ¿dónde está? 15, dicen, ¿no? Hay vosotros escribas y fariseos hipócritas porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito y una vez hecho le hacéis 2 veces más hijo del infierno que de vosotros. Dice, hay fariseos que ustedes que viajan, ¿no? Viajan para ser prosélitos. O sea, en Ujú. estos tiempos el judaísmo ya se estaba universalizando. Bueno, le digo esto porque en el libro de Nehemías podemos ver, ¿no? Que cuando ellos llegan de Babilonia, procuran, procuran ya no enrolarse, ¿no? Va a ser más nacionalistas, ya no enrolarse con otras tribus, con gente de otros lugares. Así Pero es, en sí. este caso están llevando ya su religión a otros países, ¿no? O sea, han cambiado Ello- ya su sí, mentalidad. sí, 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 claro que sí. Y además, el proselitismo religioso, este, eh, que de paso el judío no lo es, hoy el judío no es proselitista, no trata de combatir a nadie, pero los fariseos sí, parece que habían eso y Jesús justamente nos menciona ese detalle. Y por otro lado, hacía que estos eh, fariseos daban pues el oro y el moro para que la gente lo haga caso y se conviertan en judíos, ¿no? O sea, a esto que le llaman judíos prosélitos. Sí, habían judíos prosélitos, y eso en la Biblia encuentras en Hechos de los Apóstoles muchos judíos prosélitos, ¿no? ¿Ya? Eso sería más o menos una comparación, si queremos. Y escúcheme, no estoy tratando de atacar nuestras tradiciones, sino que estoy tratando de ser abierto a todo lo que tenemos, ¿no? Como evangélicos. El evangélico también, ¿qué hace? Como esto de la gran comisión y evangelizar, somos bien, buscamos que la gente se convierta, que venga por acá, que no sé cuándo, ¿no? Y hacemos este, eh, el acto de la conversión, ¿cómo le llamaríamos? Pues somos cristianos que practicamos el conversionismo, ¿no? ¿No? Que es la conversión, o sea, es el centro de todo, ¿no? Hasta que la gente no se convierte, entonces no estamos tranquilos, ¿no? Ya, y esa es una actitud prosélita. No, decimos, no, no somos proselitas, pero sí lo somos. No en el mundo presbiteriano, por si acaso, es más en el mundo, en el evangelismo, el fundamentalismo, ahí son más prosélitos todavía, ¿no? Buscan como sea, ¿no? Y esto viene de la tradición que tenemos de la pasión por las almas, buscar las almas, buscar ir y quitarle al diablo las almas para que vayan a Cristo, ¿no? Salvar a la gente del infierno para llevarla al cielo. Todos esos conceptos usamos, ¿no? Especialmente los que hacen evangelización así, de esa manera, donde buscan para que oren, confiesen, reciban al Señor, se entregan y ya. Y decimos, ya es cristiano. Que de paso eso no es tan automático, así no es. No es tan automático el que alguien sea cristiano así. Es todo un proceso que demora muchas veces y que tiene que ver con discipulado. Por eso Jesús hizo ir y hacer discípulos. No dijo ir y hacer conversos, dijo ir y hacer discípulos. Y aquí justamente está atacando Jesús ese concepto de que viaja por todas partes hasta el final del mundo para conseguir alguien que, ¿no? Que le hagan caso y que le siga a ellos los pasos, ¿no? Eso hay que tener mucho cuidado, porque así no es el Evangelio, ¿no? Pero está metido en nuestra tradición, está metida, básicamente. Estoy hablando en general, ¿no? Así es la práctica. Y yo he hecho aires al libre, explicado con grupos así, lo hemos hecho también, y lo haré de una manera. Pero la idea de ser proceso es de agarrar y de ahora ven a mi iglesia, ahora tienes que hacer así, ahora tienes que hacer así, ya es entonces llenar a la gente para que vengan a la iglesia de uno, no. Pero si se convirtió o recibió al Señor, muy bien. Si no está no vive cerca a nosotros, a la iglesia nuestra, entonces, muy bien, que vaya a otra iglesia, que se congregue en otro lugar. Pero claro, mi idea, no, 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 tienes que venir conmigo, ¿no?
y tienen que practicar lo que yo tengo, ¿no? Entonces, ya es otra cuestión y eso ya una idea hasta bastante sectaria, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. Que vengan a Cristo, no a nosotros, no a la denominación, ¿no? Que vengan a Cristo, eso es lo principal. Y en eso estoy siendo evangélico y estoy siendo bíblico, ¿no? Porque la idea es ganarlos para Cristo, no hacerlos a nuestro modelo. Ahí hay que tener cuidado, ¿no? Entonces, estos fariseos sí, hacían la gente al modelo de ellos. Y Jesús ataca ese concepto, esa forma de práctica, ¿no? Que hay que tener mucho cuidado. Bueno, ¿qué más aquí decía? Ellos observaban en forma muy estricta y en conformidad con la ley de la tradición todas las ordenanzas relativas a la pureza levítica y eran en extremos muy detallistas con lo relacionado con los deberes religiosos. Su escaso número se debe a la rigurosidad de las demandas rituales y éticas para poder pertenecer a la fila del fariseísmo. Pablo parece que era fariseo, porque él mismo lo dice, ¿no? Bien, ahí terminamos con Alfredo, vamos a los saduceos. Me avisan ahora, por favor, ¿ya? Todavía no falta. Vamos a quedarnos en un grupo y la siguiente semana continuamos, ¿no? Los saduceos, después de que los macabeos sacaron a los sirios de Palestina, otra vez esa palabrita, tenía que cambiarle esa figura. Los judíos helenistas se escondieron y el judío erudito ya no tenía seguridad cuando respaldaba las ideas griegas. Sin embargo, estos judíos intelectuales continuaron aplicando a la lógica de los griegos a los problemas del día y formaron una nueva secta judía que se conocía con el nombre de saduceos, que viene del nombre de Sadoc, ¿no? Aunque dice, se deriva de la palabra hebrea sadik, que es justo, o del nombre del sacerdote Sadoc, ¿no? No eran de arraigo popular como los fariseos sí eran muy populares, a pesar del número pequeño, pero eran muy populares. En cambio, estos más bien tenían el apoyo de la clase alta, de la nobleza, dentro del mundo judío, si se quiere decir, ¿no? Dentro del grupo de los ricos y de los prestigiosos. Por eso que también estaban ahí los sacerdotes, ¿no? Eran parte de los saduceos, ¿no? Pero tenían tendencias, ya hemos dicho, de filosofía griega, ¿no? Y ahí está un grupo de saduceos, ¿no? ¿Qué era lo que enseñaban? Rechazaban la tradición oral de los rabinos, ¿no? Y yo les dije, ¿no? Los rabinos tenían la tradición escrita, que era la Torá escrita, y la Torá oral. Las dos cosas El eran Mishnah. paralelas, y más hacían caso a la Torá oral, ¿no? Esa misma tendencia tiene el judaísmo de hoy, que, ha, que se ha derivado en una de ellas, porque habían dos tradiciones, la que ha ganado fuerza es la de Gilel, ¿no? Y es la tendencia talmúdica del Talmud babilonio, ¿no? Ese es el corte de pensamiento fariseo que ha triunfado, ¿no? Veía mucha influencia persa y asiria en las enseñanzas de los fariseos, ¿no? Aceptaba la ley escrita de Moisés y condenaba cualquier enseñanza que no estuviera basada en la palabra escrita, ¿no? Entonces iban por la Torá escrita más que por la Torá oral. Pero este pensamiento de saduceo quedó en ese tiempo y saduceos ya no se han vuelto a repetir tampoco, ¿no? Porque tampoco hay sacerdote, ¿no? Entonces, por eso se ha preservado el pensamiento fariseo dentro ¿y por qué lado? Por los rabinos, pues, ¿no? El rabinismo judío es que ha hecho preservar ese concepto y el que ha triunfado, y el judaísmo del segundo templo, que tenía variantes, ¿ya? El judaísmo moderno procede del judaísmo rabínico, ¿no? Y de la tendencia de Gilel. Ese es el corte moderno hoy día, ¿no? Bien, entonces los fariseos venían de los persas, de los asirios,
y pensaban que los fariseos eran traidores a la tradición judía, ¿no? Porque tenían otros conceptos. Los saduceos, por ejemplo, no creían en la resurrección, no creía en infierno ni en el cielo, ¿no? Porque no lo veían en la Biblia o en el texto sagrado, el Antiguo Testamento. El fariseo sí trae eso. Y el fariseo creía en la resurrección y creía en un lugar de castigo y en un lugar de condena, ¿no? Eso sí lo traen los fariseos. Les encantaba discutir cuestiones de teología y filosofía. Esta era la clave que indicaba sus intereses de tipo griego, ¿no? Polemizar. Ahora, ¿cuál es la diferencia fundamental entre fariseo y saduceo? La regla de fe y práctica, esa era una de ellas. Los saduceos no se oponían a todas las tradiciones, pero sí a la forma de aplicación farisea de las mismas. En eso, Jesús hasta parece saduceo cuando critica a los fariseos. Dos, la realidad después de la muerte. Los saduceos negaban la resurrección de los muertos. Ellos llegaron a enseñar que el alma muere con el cuerpo. Esta idea proviene del filósofo griego Epicuro, o que hay una separación definitiva del alma y del cuerpo. Aún se les impulsa la negación de premios y castigos después de la muerte. Los fariseos señalaban que las personas justas volverían a vivir después de la muerte y que las impías serían castigadas por la eternidad, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, los fariseos sí tenían un poco la tendencia que tenemos los cristianos, ¿no? Y del caso de los saduceos, Jesús habla de la práctica de los fariseos, de la mala práctica de los fariseos, ya que los saduceos también no gustaban, ¿no? 3. La existencia de ángeles y espíritus. Los saduceos tenían una posición racionalista con respecto a los ángeles. ¿Ya? Sorprende su rechazo a pesar del testimonio bíblico. Bueno, en el testimonio bíblico, cuando aparece un mensajero, básicamente, porque un ángel no es un ángel espiritualmente hablando, un de corte angelical o de naturaleza espiritual, es simplemente un mensajero. La palabra angelos es mensajero y malak es mensajero. Ya les di a conocer ese aspecto, por ejemplo, el caso de Malaquías, ¿no? Malaquías no es el nombre de un profeta, no es el nombre, es Malaquías significa mensajero. Por eso dijimos cuando estudiamos a Malaquías, dijimos el profeta sin nombre, ¿no? Malaquías, el profeta sin nombre, porque Malaquías significa mensajero, ¿ya? Entonces, cuando decimos que es ese rechazo a pesar del testimonio bíblico, es el concepto que nosotros tenemos sobre los ángeles, o sea, la concepción espiritual, e inclusive le hemos puesto hasta alas, ¿no? Los ángeles tienen alas, tienen una vestimenta especial, ¿no? Y nada de eso existe, ¿no? No hay ángeles con alas, ¿no? Es un invento de la Edad Media, eso, ¿no? El ángel es un mensajero simplemente, que puede ser un mensajero que viene de las regiones celestes o puede ser un mensajero, un ser humano, ¿no? Eso es lo que dice en hebreo, ¿no? Muchos ángeles, muchos han hospedado ángeles, dice, ¿no? Pero cuando dice ángeles, han hospedado mensajeros de corte angelical o mensajeros de corte natural, o sea, un ser humano. 4. El libre albedrío y la predestinación. Los fariseos se sentaban en el hecho de la predestinación. En eso eran presbiterianos. Bueno, Y los saduceos, el libre albedrío. madre, En eso son católicos, ¿no? O arminianos. ay, 5. Otras razones que tienen que ver con orden de ceremonias, rituales y otros asuntos levíticos. Sí, el guardar el sábado, los fariseos eran muy estrictos en, por ejemplo, guardar tan estrictamente hasta la ropa que te vestías el sábado, ¿no? Tenía que tener un gramaje específico, ¿no? Mínimo, para que no sea una carga, ¿no? Si tú llevabas un peso mayor en la vestimenta, entonces ya estabas quebrantando la ley.
Así que en épocas del Shabbat se ponían otra ropa, ¿no? Se ponían una ropa de Shabbat, ¿no? Ya, que era una ropa más ligera, de menor peso, ¿no? Todavía lo iban y lo pesaban para ver si esa ropa correspondía y se la ponían en Shabbat, ¿no? Muy estrictos eran, ¿no? Bueno, muy bien. La rivalidad violenta entre fariseos y saduceos. Los fariseos se opusieron a la decisión de Juan Hircano de convertirse en sumo sacerdote, por cuanto ellos habían oído que la madre de Hircano había sido violada durante el reinado de Antíoco IV. Hircano probó que aquello era una mentira, pero el tribunal fariseo castigó al mentiroso con solo unos pocos azotes. Esto provocó la ira de Hircano, quien desvió su apoyo hacia los saduceos. Bueno, entonces hubo también ciertos asuntos políticos también que los separaron. No solamente los separan los aspectos religiosos, ¿no? Las posturas que tuvieron cada uno de ellos, ¿no? Eso, bueno, se dio así, pues, ese es el caso, ¿no? El hijo de Hircano, Alejandro Janeo, había estudiado bajo la dirección de tutores griegos en Roma. Simpatizaba con las ideas griegas y secretamente favorecía a los intelectuales saduceos. Josefo informa que Janeo se embriagó una vez en la fiesta de los tabernáculos y derramó una ofrenda de agua a sus propios pies, en vez de derramarla sobre el altar. Tal vez no la derramó en el altar, ¿no? Tal vez esta fue la manera como Janeo demostró su desprecio hacia los fariseos, quienes derramaban agua sobre el altar para simbolizar la necesidad de lluvia. Se produjo un alboroto, los saduceos o soldados de Janeo, perdón, restauraron el orden, pero solo después que 6.000 personas habían muerto. O sea que fue un tremendo, ¿no? Un momento bien feo. Los fariseos libraron una amarga guerra civil contra Janeo, a la cual puso término el rey Amoneo mediante la crucifixión de líderes fariseos y de 800 de sus seguidores, ¿no? Así que Alejandro Janeo se fue contra los fariseos, ¿no? Por estos asuntos rituales, ¿no? Y por la revuelta que hicieron ellos, ¿no? Básicamente. Bueno, ahí termina entonces la ascendencia de los fariseos y los saduceos. Ahora, a los esenios lo vamos a dejar para la próxima semana. ¿Ya? ¿Qué le parece? Ya estamos en la hora. Más bien, entonces, antes de irnos, a ver, nos siga un comentario, algún detalle, ¿ya? O una cuestión, o una inquietud, no sé. ¿Estamos bien? Bien, No hemos escucho entendido. mucho, están en No, silencio. al final los fariseos y los saduceos tuvieron que juntarse, digamos, por un tema político primeramente y después religioso, ¿no? Porque ambos estaban buscando predominar en la sociedad Sí, romana. sí, pero se unieron al momento de sentenciar a Jesús. Como también se unió Herodes Antipas con Pilato, ¿no? Porque no se llevaban, ¿no? En el juicio de Jesús se hicieron amigos, ¿no? Se reconciliaron, ¿no? Entonces, a veces grupos irreconciliables frente a la persona de Jesús se unen para atacar a Jesús o para atacarle sus enseñanzas, ¿no? Entonces, eso también es curioso, ¿no? Un buen detalle, que puede ocurrir también en nuestro tiempo, ¿no? Por si acaso eso puede ocurrir. Pastor, ¿se Sí, podría decir que los fariseos eran más populares en ese tiempo que los saduceos? sí, populares en el sentido de que tenían el favor del pueblo, ya no A popular comparación de los, ajá, no es que tenían más fama, no, sino que eh, eran más cercanos al pueblo, a la gente. Los saduceos no, eran más a cierto grupo social, ¿no? ¿No? Frente a las autoridades, frente a los intelectuales, gente más, digamos, a los ricos, a todos, ellos están más metidos con ellos, ¿no? Como los masones en ese tiempo. No sé si los masones serían algo parecido, bueno, podría ser, pero no, estamos hablando en términos religiosos,
y en términos prácticos, ¿no? O sea, No, en la relación, ¿no? Sí. En la relación que se tenían bastante, ¿no? Con los altos funcionarios, Y- gente de dinero. claro, porque tenían cierto nivel, ¿no? Dentro de la sociedad, no entraban con cualquier persona, ¿no? Sí, eso sí. Y como digo, el sacerdocio estaba metido ahí, el sacerdocio estaba metido. En cambio, entre los fariseos no había muchos sacerdotes, no había, ¿no? Pero podían haber habido algunos también, ¿no? El caso, por ejemplo, de José de Arimatea, por ejemplo, ¿no? O Nicodemo, ¿no? Podemos, eran más del corte rabínico, pero eran del Sanedrín. Bueno, es que en el Sanedrín sí estaban presentes algunos rabinos y también fariseos que eran parte también del Sanedrín. Eso lo vamos a ver la próxima semana. Muy bien. Pastor, Sí, Henry. bueno, yo quería hacerle una pregunta cuando justamente estaba hablando acerca del adulterio y fornicación, pastor. Bueno, en la Ya, sí. iglesia nos enseñaron que el adulterio se da en el matrimonio y la fornicación antes del matrimonio. Sí, esa Ahora es se nuestra tradición, sí. Sí, sí. mencionó que es lo mismo, o sea, jóvenes que no están casados pueden adulterar o personas que están casadas pueden fornicar, Claro, de ¿no? acuerdo a lo Leyendo que la Biblia hace una separación de ellos, ¿no? Menciona así aparte, ¿no? Por ejemplo, en lo que son las obras de la carne, vemos que menciona no tanto la fornicación, tanto el adulterio uno aparte, ¿no? Y que son obras de la carne. sí, Entonces, ¿cómo podemos iguales. dar eso a la congregación, ¿no? Que jóvenes pueden adulterar, no casados, y los casados pueden fornicar. Eso me Bueno, ha generado. bíblicamente sí, así es el concepto, pero en la tradición de la iglesia lo usamos de otra manera, ¿no? Y entonces eso hay que respetarlo de alguna manera. Tú si vas y dices eso a la iglesia, te van a decir que es una herejía, te va a decir. Así que eso solamente lo estoy dando como enseñanza, no para aplicar, por si acaso, ¿ya? Simplemente para que estén informados de que en la Biblia hay una forma que se expresa, pero en la práctica dentro de la iglesia tiene otra concepción, ¿no? ¿Ya? Y hay que respetar si eso está en los estatutos o si en las normas de la iglesia es, pues tenemos que respetarla, no hay otra, ¿no? ¿Ya? Pero eso no explica el concepto, concepto bíblico, ¿no? Esa forma Pastor, de hacer eso no, en el no caso explica. de María, Sí, cuando recibió esto de la señal que iba a tener un hijo, y ya, dice que José quería dejarlo en secreto, ¿no? Entonces, mi sí. pregunta es, ¿para José María fornicó o cayó en adulterio? Cualquiera de las dos cosas es, como te digo. ¿Mm? Cualquiera de las dos cosas puede hacer. O sea, porque el término se utiliza en la Biblia de esa manera. Inclusive es más, es un término que se utiliza básicamente para la relación con Dios, ¿no? Ujú. A Israel le llama la fornicaria, por ejemplo. Ujú. La ¿Por qué? dromedaria, tal vez, Claro. pastor. Porque dejó a su esposo por irse con sus amantes, ¿no? Y le llama la fornicaria. No le dice la adúltera, le dice la fornicaria. O sea, te estoy hablando que el concepto está en la Biblia. Lo que pasa es que no lo manejamos, no lo usamos dentro de la iglesia. Y usamos nuestro propio concepto, reducido, por supuesto, y que a veces es legalista, ¿no? ¿No? Pero bueno, hay que respetarlo. Así está la cosa, ¿no? A menos de que en algún momento eso se cambie, ¿no? Pero por lo menos ese concepto que tú dices es el que se usa en la iglesia y hay que respetarlo, ¿ya? Eso sí, Pero, sí. pastor, o sea, el adulterio no solamente inicia con el contacto físico, ¿no? Sino también con la intención del corazón. Ah, Por sí, por ejemplo, supuesto. ajá, o sea, cuando miras con deseo, ¿no? Pero obviamente que no tienes un contacto físico, sino también, o sea, la intención del corazón. Claro, claro, eso es lo que dijo Jesús, ¿no? Ujú, O sea, cuando tienes un pensamiento puro, ¿ya? Algo que es impuro es adúltero, algo que se ha adulterado. Puedes adulterar la leche, puedes adulterar la mantequilla, puedes adulterar, qué sé yo, cualquier producto, ¿no? ¿Cómo es una persona adúltera? Es que no es pura, no tiene una actitud pura, no tiene conceptos puros, no tiene este, hablar y un accionar puro, ¿no?
¿Por qué? Porque contamina, ya sus pensamientos, sus actitudes ya están contaminados. Así que adúltero no solamente es el que piensa o desea a una mujer, sino aquel que distorsiona su realidad también, ¿no? Distorsiona, o sea, es mucho más amplio en un sentido también, ¿no? Entonces, por eso dice la Biblia ahí eh, que el pecado de adulterio, ¿no es cierto? Es contrario a la fe, pero es contrario a Dios, ¿no? Cuando tú crees en Dios y eres fiel a Dios, pero de pronto puedes sustituir a Dios por alguna otra cosa, ya estás adulterando, ¿no? Ese es un concepto que está en la Biblia ahí, ¿te cuenta? Entonces, no se reduce al asunto sexual, en eso tienes razón, ¿no? Nosotros lo reducimos a eso, pero en la Biblia no, es mucho más que eso, ¿no? Es la fidelidad, tiene que ver con la fidelidad, ¿no? Es un elemento. Y esa habilidad para el matrimonio también, por supuesto, ¿no? Tiene que haber fidelidad, Como ¿no? la vida espiritual, ¿no? Sí, exacto. Ujú. Ambas cosas van ahí, sí. Gracias, Astrid, por ese aporte que has hecho, ¿no? Muy bueno, ¿Y muy la bueno. posición de la iglesia presbiteriana con respecto a ese tema, cuál es? ¿Acepta el divorcio, el recasamiento o no? Como digo, eso está en Westminster y muchas iglesias presbiterianas lo aplican, dependiendo del caso, dependiendo de la situación. No siempre, ¿no? Algunas otras quizás optarán por la actitud evangélica de las iglesias evangélicas en general, que cuando sucede esto, simplemente, entonces al creyente se le niega y se le dice que no haga eso, y si no, y si lo hace o alguien cae, se divorcia, ya simplemente se acabó, ¿no? Ya se acabó como creyente, ¿no? Lo ven como un creyente de segunda categoría, pero no hay creyentes de segunda categoría, bueno, porque Cristo murió por todos, ¿no? No hay nada de eso. Falta el caso Pero del con rey. respecto a los obispos, pastor dice, a los obispos sean irreprensibles y maridos de una sola mujer. Ahí el Sí, trato es diferente. en muchos casos sí, se lo hacen así. La mayoría de iglesias evangélicas sí. Un pastor se divorcia, se acabó para el ministerio, ¿no? En algunas iglesias históricas no, ¿no? Quizás entra en un proceso de disciplina, de tratamiento, de restauración pastoral, todo eso. Y luego de recuperar, pues puede rehacer su vida, ¿no? Dependiendo del caso también, depende del caso, ¿ya? Y en algunos casos también lo restauran al ministerio, ¿no? ¿No? Hoy, ahora ya eso un poco ha variado también con respecto al mundo evangélico, ¿no? Hay pastores que ya pues su iglesia no les permite, pues se van a otro lugar, comienzan en otro lugar y siguen haciendo su pastoral hasta se casan y todo y sigue adelante la cosa, ¿no? Ya no con la denominación que estaban originalmente, sino afuera, ¿no? Sí, eso sucede, sí. Así que eso tiene que ver con la denominación. ¿Qué cosa es lo que practica? ¿No? En el caso de esto creo que no se ha dado, ¿no? Eh, pero sí Westminster te dice, ahí está, ahorita no lo pongo, quizás la próxima semana o en otro momento podemos de repente poner ahí Westminster eso. Creo que lo enseñé el año pasado cuando hablé sobre Westminster, ¿no? Sobre el gobierno de la iglesia, creo, y dimos las confesiones y está Westminster. Hablamos de eso. Ahí está en uno de los artículos el aspecto sobre que sí, no es que practiquemos el divorcio, no es que se practica fácilmente, o que aceptemos el adulterio, el fariseo o la fornicación, no. Eso también se disciplina. Hay disciplina para esas cosas, ¿no? Y corrección sobre todo, ¿ya? Pero en cuanto a la cuestión del divorcio, hay que estudiar cada caso. No se aplica como en las iglesias evangélicas en general, la ley así, a rajatabla, y a cualquiera que le caiga, ¿no? Que haga eso, no. Es de acuerdo a cada caso, a cada situación. Y si el caso me amerita, muy bien, entonces vemos
si hay o no esta situación, o si a la persona sigue en su posición como creyente y también dentro de la iglesia, ¿no? ¿Ya? Es un caso muy especial. Ahorita no vamos a hablar de eso porque ya estaríamos fuera del... Yo solamente mencioné por lo de fariseos, ¿no? Sobre la legalidad y el asunto de eso, y sobre los saduceos, todo eso, y la práctica que tenía, y cómo Jesús toca ese tema, ¿no? ¿No? Frente a los fariseos. Por eso lo toqué. No era otra cosa, ¿no? ¿Ya? Pero muy bien, de todas maneras. Lean entonces a Westminster, la convención de Westminster. Ahí vean eso y creo que les va a ayudar bastante a aclarar un poco más eso, ¿no? Porque ahí ya sí está con detalle. Dice ahí que cada situación, cada caso se debe meditar, ver y evaluar para ver si, si el caso está bueno para que haya separación o no, ¿no? Muy bien. Eso no implica que los actos que hemos hecho en el pasado, que es otra cosa, ¿no? ¿No? Que alguno de repente vino divorciado y conoció al Señor, bueno, ahí creo que nadie le puede pedir su restauración de vida, ¿no? ¿No? No podemos decirle que, ya, ustedes en su historia hay esa mancha, ¿no? Si Egipto ya lo limpió, ¿no? Pero como cristiano ya es otra cosa, ahí había que ver qué cosa es lo que cómo aplicar el asunto. Eso ya es una cuestión pastoral en todo caso, ¿no? Muy bien, hermanos, gracias. Aquí hemos hablado de varias cosas. Estamos en interperiodo, pero a veces hay cosas que ahí van, pero espero que sepan ustedes también canalizar cada cosa, porque no estamos aquí hablando ni estamos a favor de ser liberales y abiertos y a decir así, no, no. Cada cosa tiene su lugar y hay que ver cuándo y cómo y el peso para cada situación para entonces aplicar lo que corresponda, ¿no? Bien, hermanos, gracias. Para la próxima semana entonces estamos en la última clase. Llegamos felizmente, ¿no? Ya hemos llegado. No sé si están contentos o tristes, ¿no? Es un temita que parecía que no era mucho, ¿no? Me parece, ¿no? El curso. Algunos no sé cómo lo habían tomado, no sé. La próxima semana voy a tomar esa evaluación, a ver qué dicen. ¿Cómo creían ustedes el curso este y qué les ha parecido ahora? ¿No? Si les ayuda o no les ayuda, o si les complica o les complica. Y díganlo, ¿cierto? O sea, no. Si algo no lo han entendido, dígamelo nomás, ¿no? O si algo les ha asombrado, también díganlo, no, no se queden callados. No es bueno eso. Hablen, hablen y digan su parecer. Es bueno. Así su parecer será diferente a lo que hemos planteado aquí. También, porque estamos para ayudarnos unos a otros y para entendernos también, ¿no? Eh, En ese sentido es nuestra propuesta, tratar de ser lo más posible cercano a la Biblia y a lo que enseña la Biblia, ¿ya? Pero no, y también tenemos nuestras tradiciones y hay que saber cómo manejarlas y cómo respetarlas también, si es necesario, pero que esas tradiciones no te hagan una carga más allá de lo que la Biblia te dice, ¿no? Entonces, si no, ya estaríamos como los fariseos, ¿no? Que hay que tener cuidado desde esa perspectiva, ¿no? Dios les bendiga, hermanos. Hasta la próxima semana. Estamos ahí. Gracias, Y pastor. cuídense. Gracias. Ya. Buenas Y noches. 3 trabajos, ¿ah? No se olviden. 3 trabajos Ahorita lo subimos. para esta semana, ¿ya? Los que no han Vamos. terminado todavía, ya. Algunos ya me hicieron llegar, pero los demás háganlo para que así tengan su nota respectiva. Gracias. Dios les bendiga. Ya, pastor, nos vemos. Bendiciones. Buenas noches. Buenas Buenas noches. Chao, Adi. Chao. Hasta la Nos próxima semana. vemos. Cuídense. Chao, pastor. Hasta luego. Zulín y los demás hermanos también. Bendiciones.